Dios les bendiga, hermanos. Y la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos directamente a nuestras escrituras. El texto es algo amplio, pero creo que es necesario tener un bloque completo del concepto que el día de hoy el Señor trae para nosotros. Así es que el día de hoy vamos a nuestras escrituras, al capítulo número 5 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el versículo 22. Bueno, en realidad la mitad del versículo 21. Dice la palabra de nuestro Señor, retomando un poco la semana pasada: y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿De quién está hablando? De los apóstoles que habían encarcelado. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vinieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie hasta las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matáis descolgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, entonces se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, es decir, estuvieron de acuerdo con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amado Señor, estamos aquí nuevamente delante de tu presencia.
admirando tu fidelidad, admirando tu paciencia y rogando, Señor, por misericordia. Tú sabes, Señor, que yo puedo declarar delante de ti mi incompetencia, pero si me ajusto a ella, entonces pensaré que esta predicación será en base a mis capacidades, y no quiero que sea así. Confío, Señor, en que al igual que con los apóstoles, no habremos de temer de qué habremos de hablar, pues tú, Señor, a través de tu Espíritu, hoy nos darás la palabra correcta. La palabra que confronte o la palabra que aliente, la palabra que nos haga ver nuestro pecado, la palabra que nos dé esperanza. Mas hoy, Señor, yo te pido para que cada oveja, cada persona hoy presente sea abierta en su corazón para que reciba el consejo que hoy traes para su vida. No pensando que es para el vecino, sino recordando, Señor, que eres tú quien habla a los que le pertenecen. Danos, Señor, las características de nuestros hermanos del primer siglo. Confianza en tu soberanía, pues tú eres quien sostiene la obra. Obediencia que demuestre la evidencia de que en realidad te pertenecemos. Y la seguridad total de que no se trata acerca de nosotros. Quita pues nuestra soberbia, pues siempre, Señor, se ha tratado de ti y del avance de tu obra. Permite, Señor, que con atención dispongamos nuestro pensamiento y nuestro corazón, pues solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hoy te lo ruego, Señor, toma control ciertamente de mis labios y de mi necio corazón, pero no te olvides de cada uno de los escuchantes. Haz a un lado sus iniquidades, su soberbia y todas aquellas preocupaciones mundanas que pueden robar la atención. Pues nadie sabe, Señor, si hoy será su último llamado para comparecer delante de ti. Escucha nuestra plegaria, amado Dios. Atiende con tu oído nuestra súplica a través del nombre glorioso de nuestro Salvador. Amén. Tomen sus asientos, por favor. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro que pudiéramos considerar que es sencillo, pues el género literario sobre el cual está escrito es una narrativa histórica. Lo que hace es darnos una secuencia de lo que el autor llamado Lucas consideró que era pertinente hacer conocer a cierto público en cierta etapa de la historia. Sin embargo, hermanos, yo tengo que confesar que ir al libro de Hechos de los Apóstoles para mí es sumamente complicado, porque de eso que parece sencillo y de aquello que parece simplemente una narrativa, no podemos dejar que la letra sea letra muerta, pues ese mismo consejo tenemos que traerlo a nuestros días y ponerlo en práctica. Y para ello los autores serios que han estudiado las Escrituras nos llaman a identificar la naturaleza caída que en estos versículos se encuentra y que por tanto entonces es aplicable para cualquier ser humano a lo largo de la historia. Pues podemos argumentar que somos diferentes, que tenemos vestimenta diferente, pero algo no ha cambiado. Algo no ha cambiado a lo largo de los años, algo no cambiará a lo largo de los años, y es que todos los seres humanos, por cuanto hemos pecado y seguimos pecado, la tentativa debería ser que todos seamos destinados para condenación. Pero el día de hoy aprenderemos y reforzaremos un elemento importante. Al final de tus días tú no serás evaluado por tu capacidad intelectual. La memorización de las doctrinas o de las 5 solas serán vanidad, pues solamente son herramientas o disciplinas que te ayudan
para ser cada vez más similar a Cristo. Pero si algo demandará el Señor al final de los días de cada uno de nosotros, es la característica distintiva que no es natural para el ser humano, y esto tiene que ver con la obediencia. Obediencia. Le llamamos Señor, le llamamos Señor, le llamamos Señor, que traducido es amo. Y hasta el día de hoy, dentro del sistema de la esclavitud, no conocía a un solo esclavo que se pusiera al tú por tú con su amo, porque sabía las consecuencias. Todos y cada uno se sometían en obediencia, y mayormente cuando ese amo era bueno, cuando ese amo era de esos amos de los cuales te enamoras por su manera de ser, incluso podías optar por quedarte con él. Bueno, hermanos, Hechos de los Apóstoles nos narra la continuidad de la obra de Jesucristo ahora resucitado. Y la pregunta es, ¿cómo que podemos ver la obra de Jesucristo si Él ha muerto y se encuentra en los cielos a la diestra del Padre, rogando por nosotros de día y de noche? Bueno, hermanos, es que al Señor le plació tomar a un remanente al cual llamó iglesia, la comunidad de creyentes que congregan frecuente y regularmente con la intención de alabar y exaltar al Señor. Y ahora, a través de la iglesia, lo que nos narra Hechos de los Apóstoles es como esa continuidad de la obra de Jesucristo es por medio y a través del Espíritu de Dios, a través de la iglesia. Lo que nos narra en estos primeros capítulos el autor llamado Lucas es como el evangelio no se estanca. El evangelio no es agua que se queda en un solo lugar, sino que es esa agua que corre y que avanza a pesar de todos y cada uno de los intentos humanos y demoníacos por frenarlo. Lo que veremos a continuación es cómo la obra de Dios, cómo el evangelio avanza a través de la persecución, a través de cuando la oposición se intensifica. Veremos cómo la obra de Dios se avanza, cómo el evangelio avanza, e incluso cuando ya la oposición no solamente es oposición, sino cuando esa oposición se ha puesto de acuerdo y ya ahora se ha organizado en contra del evangelio. Veremos en esta mañana cómo la obra de Dios permanece, y permanece no por tus obras ni por las mías. Si el evangelio persiste y avanza, es por la obra de Dios soberana que la sostiene. Creo que el día de hoy muchos de nuestros pensamientos soberbios se vendrán a la basura. Muchos de nuestros pensamientos soberbios que solamente piensan en yo y yo y yo, hermano, deberán quedar destruidos. Porque de entrada te digo es que nunca se ha tratado acerca de ti. El evangelio avanza contigo o sin ti. El evangelio avanza con oposición o sin oposición, porque quien importa en esta historia es Cristo. De tal manera que la enseñanza de Lucas en esta mañana, y aun cuando el texto es tan largo, se centra en la permanencia de la iglesia, la cual no depende del favor de los hombres, ni de la estabilidad de las circunstancias, sino del poder soberano de Dios que actúa mediante la obediencia en medio de la oposición y con el gozo inquebrantable, de los suyos. De tal manera que vamos a abarcar esta exposición a través de 3 segmentos, de 3 subtítulos, sabiendo que el título es Dios preserva su obra. Dios preserva su obra. Número 1, Dios preserva su obra a través de la obediencia. A través de la obediencia, y estaremos abarcando desde los versículos 22 a 32, 10 versículos. Pero además veremos, punto número 2, que Dios preserva su obra
en medio de la oposición. En medio de la oposición. Y entonces estaremos abarcando los versículos 33 a versículo 39. Finalmente, el tercer apartado, que creo que es uno de los más complicados de comprender para nuestra naturaleza humana, entenderemos, hermanos, en esta mañana, y esa es mi súplica delante del Señor, que comprendamos que Dios preserva su obra otorgando gozo a los suyos. Dios preserva su obra otorgando gozo a los suyos. Versículos 40 a 42. Lo mencioné ya al inicio de esta predicación, pero ahora quiero sustentarlo bajo fundamento escritural. Dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Hace una pregunta importante. ¿Por qué me llamáis Señor? Preguntó Jesucristo a sus seguidores. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Para nadie es sorpresa que la obediencia es lo que más cuesta al ser humano. Nos llamamos creyentes, nos llamamos pueblo de Dios, pero sabemos qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Y lo hemos dicho en otras ocasiones: mientras la luna obedece, mientras el sol obedece, mientras las estrellas se sujetan, mientras el mar se sujeta, el ser humano es el único ser creado que puede ponerse delante de Dios y, aún sabiendo qué es lo que Él ha ordenado para nuestras vidas, simplemente decir: no me importa, no me interesa, porque aquí quien importa soy yo. De tal manera que el primer apartado debe de quedar claro para nosotros. No podemos adjudicarnos el título de creyentes cuando esta característica no es parte, al menos creciente, en nuestras vidas. Porque Dios preserva su obra a través de la obediencia. No a través de la desobediencia, no a través del vituperio, no a través, hermanos, de quebrantar a su iglesia. No, hermano, lo que debemos aprender en esta mañana, que así haya entre nosotros o fuera de nosotros aquellos que le llamen Señor, Señor, si su caminar no respalda la obediencia hacia el Señor, su religión es basura. De tal manera que lo que encontramos a través de la narración de Lucas es otro hecho magnífico. Acabamos de ser testigos de una liberación milagrosa, pues los alguaciles encuentran la cárcel cerrada. La seguridad que había sido designada no solamente con llaves, sino con personas que tenían que estar despiertas todo el tiempo fuera de esa cárcel, se encontraba intacta. Los guardias estaban en su lugar, pero oh sorpresa, cuando mandan por estos malosos apóstoles, se dan cuenta que de manera inexplicable ningún prisionero se encuentra dentro. Surge aquí una primera aseguración, y esta es que todo intento humano de detener la obra de Dios, al menos hasta aquí, resultó totalmente inútil. El concilio se había reunido con todos los ancianos de Israel, lo cual nos da una intención de que haberlos citado con urgencia de mañana, muy temprano, era porque querían realizar un juicio de manera express. Probablemente aún se encontraban adormecidos y tenían que tomar la decisión de impartir castigo a estos hombres, pero ahora están confundidos. Ni el jefe de la guardia que
contextualmente era un integrante del real sacerdocio y cuyo puesto era de los únicos que no se podría intercambiar, él forzosamente debería de estar al cuidado no solamente del templo, sino al cuidado de la cárcel. Pero por otro lado tenemos a un sumo sacerdote que debió de haber estado habitando en el templo, y siendo muy de mañana, ni el que estaba en el templo se dio cuenta que los apóstoles estaban ahí predicando el evangelio, ni el que debió de haber estado en la cárcel se da cuenta en qué momento fueron libertados. Cualquiera de nosotros en su lugar debería de estar pensando una y otra vez, esto debió de haber sido una obra sobrenatural. Pero esto no sucede con un corazón entenebrecido. El corazón entenebrecido no se deja maravillar por la fastuosidad de Dios. No, el corazón entenebrecido y pecaminoso se centra más en el propio deseo de pecar que en el asombro de las maravillas del Señor. Por tanto, ellos no pudieron reconocer ni siquiera tentativamente que esta obra era de un Dios que protegía a su iglesia para promover la extensión y el avance del evangelio. No, ellos estaban ansiosos de cortar cabezas. Ellos deseaban asesinato, ellos deseaban pecar. Eso era más poderoso que reconocer la obra de Dios. Así es que cuando mandan traer nuevamente a estos apóstoles revoltosos, tuvieron cuidado, porque recordaremos que versículos previos nos narran cómo es que los seguidores de Jesucristo hasta este momento habían crecido en número, pero además, aunque había gente que no quería juntarse con ellos, tenían el favor del pueblo, es decir, eran agradables, eran reconocidos por el pueblo, tenían estima. Siendo el encargado de la parte legal y judicial de tonto, los agarro a golpes porque esa gente los apreciaba. Entonces, lo que hace el área legal, el área jurídica, es traerlos sin violencia. Ellos sabían que el pueblo podría sacar las uñas y defenderlos, pero no a ellos, sino a los apóstoles. Es por ello que surge algo muy curioso, y creo que no quedó en aquel tiempo, pero esta característica distintiva no es de un creyente, es de aquellos que son ingenuos. Estos hombres estaban teniendo mayor temor de los hombres que de Dios, y eso es peligroso cuando llega a la vida de un ser humano. Es sumamente peligroso. El corazón se encuentra ya cauterizado cuando no alcanzas a discernir que a quien le vas a dar cuentas es a Dios y no a los hombres, cuando tienes más temor de los hombres que de Dios. La acusación fue totalmente directa y ahora tuvo que cambiar. Recordaremos que previamente el texto de Hechos de los Apóstoles nos narra que al menos en dos ocasiones ya los habían tomado para, no sé si golpearlos, pero sí para mermarlos y ordenarles que no hablaran en ese nombre, ni siquiera lo pronunciaban. Ahora nuevamente la acusación ya cambia de forma y ahora se traduce en un desacato. La argumentación ahora, el delito, el gran delito es desobediencia. Versículo 28. ¿No les ordenamos estrictamente? ¿Qué no les ordenamos estrictamente? Que no enseñaran en este nombre. Y ahora, debido a que no han obedecido, han llenado ya Jerusalén con su doctrina. Hermanos, en la década de los 80s o 90s, no recuerdo, había un mago muy famoso, David Copperfield. Los chavorrucos nos acordamos porque hizo desaparecer la torre de la libertad, la estatua de la libertad enfrente de mucha gente, y decimos, o sea, hermano, la reacción natural y es, ¿cómo le hizo?
Pero estos hombres no tienen capacidad de asombro. No preguntaron, oigan, aquí entre nos, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo salieron de la cárcel? No fue así. El milagro era evidente, pero el orgullo era mayor. El orgullo los cegaba, y en medio de este escenario, Pedro, que no es la primera ocasión, lleno del Espíritu Santo, emite palabras que provienen de los cielos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué hermosas palabras, pastor! Gloria a Dios por lo que le fue dado a Pedro. Hermano, gloria a Dios si nosotros comprendiéramos y pusiéramos por obra estas palabras que son la segunda ocasión que Pedro deja en claro. Ojalá y cada uno de nosotros pusiéramos por obra el tener mayor temor de Dios y de lo que Él espera por nosotros, a realmente estar pensando a ver qué es lo que va a decir la gente. No estoy diciendo que nuestra reputación no sea importante, pero escrito está, hermano, escrito está que si eso hicieron con el Señor, peores cosas harían con nosotros. Peores cosas humanamente hablando, porque creo que ninguno de nosotros llegará a tal tipo de castigo y de insulto. Pero lo que estamos viendo no es fuego extraño. Es un poco conmovedor, no sé si triste, o no sé si en ocasiones me da un poco de angustia cuando escucho aseguraciones o palabras como estas. Porque a mí, pastor, porque a mí, si yo no lo merezco. Palabras similares a estas, yo diría, hermano, ¿acaso no está escrito? ¿Acaso no está escrito, hermano? Porque nos gozamos en la soberanía del Señor cuando las cosas van bien. Pero si algo no encontramos en las Escrituras, es la seguridad de que todo irá bien en nuestras vidas desde el plano terrenal. No es así. Una y otra vez la enseñanza escritural nos da cuenta previamente, como anuncio, como advertencia, cuáles son las llagas, serán las evidencias que vendrán a nuestras vidas a causa del evangelio, hermano. Pero cuando llegan a nuestras vidas, nos ponemos a pensar que esto es fuego extraño, que no lo merecemos. Hermano, si alguien realmente no merecía lo que pasó, fue Jesucristo. Pero fuera de ahí, tenemos que llevar con valentía, con decoro, esas marcas sobre nuestras espaldas. Jesucristo lo habría anunciado ya. El capítulo es amplio y yo te invito a que lo leas completo. Mateo capítulo número 10. Todas y cada una de las advertencias, hermano. Cuando venga el tiempo de por qué a mí, vea las escrituras y gózate porque se está cumpliendo en tu vida. Pero lo que dice en el capítulo número 10, versículo 18, es lo que están viviendo nuestros hermanos. Pedro debió de haber recordado lo que su maestro predijo años atrás, diciendo: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. ¿Cómo? ¿Un pescador? ¿Alguien que no estudió? ¿Alguien que no tiene conocimiento académico? ¿Algún día va a ser llevado delante de las autoridades a causa de Jesucristo? Hermanos, esto se estaba cumpliendo. ¿Cuál es la razón? Para testimonio a ellos y a los gentiles, para hablarles del Cristo. Continúa diciendo Mateo: mas cuando os entreguen, mas cuando venga esto que estoy narrando, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De tal manera que delante de los ojos del concilio, ese malvado Pedro estaba hablando con rebeldía, y delante de los ojos de Dios esto no es rebeldía, sino la sumisión al mandato divino. Cuando os lleven presos a causa de mí, no tengas temor de qué es lo que vas a hablar, porque el Espíritu mismo os habrá de dar lo que habréis de hablar. Lo que está sucediendo es justamente eso. Uno de los teólogos más reconocidos a lo largo de la historia, Martin Lloyd-Jones, lo traduce de esta manera tan hermosa, diciendo: el deber supremo del cristiano no es complacer a los hombres. No es complacer a los hombres, sino obedecer a Dios. Y cuando la verdad, dice Martin Lloyd-Jones, y cuando la verdad de Dios es proclamada con fidelidad, esa obediencia se convierte en el testimonio más poderoso del Evangelio. En el mundo administrativo, en esos grandes cursos de liderazgo, algunos dicen que las órdenes imponen, pero el ejemplo arrastra. Que las órdenes imponen, pero el ejemplo arrastra. Ponte a pensar por un momento, ¿cómo es que puedo hablar a mis hijos acerca de compromiso con el Señor si el primero holgazán al que ven soy yo? ¿Cómo puedo hablar acerca de seguir al Señor a través de todas las cosas y cuando el primer problema que me pega mi corazón abandono el Evangelio y digo, vámonos hacia atrás, esto ya no es para nosotros? Hermano, nosotros como cabezas de hogar estamos llamados a ser cabeza, estamos llamados a ser ejemplo de los que vienen detrás, no una burla. La obediencia se transmite por el ejemplo. Pero cuando cualquiera de los tuyos te doblega para dejar las cosas del Señor a un lado, hermano, es necesario meditar en cada uno de nosotros. Lo que vemos en Pedro, cuando nosotros argumentamos, es que usted no conoce mi situación, es que si estuviera en mis zapatos, hermano, no sé cuál es tu situación, pero estoy viendo a un hombre el cual tiene una situación realmente que nadie de nosotros estamos pasando. Pero ¿qué es lo que está haciendo él? Él está obedeciendo, él está cumpliendo el mandato de la predicación y por tanto comienza por declarar que el Dios de sus padres, el Dios de los padres de los judíos, levantó a Jesús, a quien ellos colgaron en un madero. ¿Y esto qué tiene que ver? El hecho de que hayan colgado a Cristo en un madero y no que lo hayan matado en azotes, y no que lo hayan ahogado, y no que lo hayan ahorcado, tiene un trasfondo, hermano. La crucifixión en sí misma tiene una intencionalidad a la luz de la ley mosaica. ¿Cuál es esa intencionalidad? ¿Por qué no haberlo asesinado de otra manera? Vamos a la ley. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. ¿Qué decía la ley? La ley decía, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, es decir, un criminal digno de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, dice el versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día. Y aquí viene la razón. Porque maldito por Dios es el colgado. Maldito de Dios es aquel que crucificaste. Lo que está diciendo Pedro por inspiración del Señor
una vez más, es hacerles ver su falta, su pecado, las intenciones de su corazón. En otra ocasión hablaremos más intensamente sobre las intenciones, porque a veces decimos, bueno, pastor, es que yo no he pecado. Yo solamente estoy publicando cosas contra la gente para que quien le caiga. Hermano, intenciones. El pecado no es otra cosa sino la expresión factible de lo que ya había dentro del corazón. Las intenciones. La intención de aquellos hombres al asesinar a Jesucristo por medio de la crucifixión era la traducción de decir, este hombre es un maldito delante de Dios, un maldito delante de Dios. Lo que dice Pedro es, ustedes intentaron dejarlo como un maldito delante de los hombres, pero lo que hizo Dios, lo que ustedes hicieron, pero lo que hizo Dios es lo contrario. Es levantarlo como príncipe, es levantarlo como tu Salvador. ¿Cómo que tu Salvador? O tu probable Salvador. Concluye Pedro que hay una característica distintiva para salvación. La llama arrepentimiento para perdón de pecados. Imaginemos por un momento, soy creyente, no obedezco los principios de Dios. Cualquiera que vea cómo me expreso en mis diferentes medios, o por mi boca, o por mis ojos, o por mis pies, podrá identificar, número uno, que soy fiel, que soy obediente a los principios del Señor. Y número dos, que lo hago porque hay un arrepentimiento genuino y por tanto mis pecados serán perdonados. La realidad es que no, hermano. Las Escrituras nos narran cómo es que en aquel día del juicio final llegarán hombres y mujeres convencidos, totalmente convencidos de que hicieron lo recto por el Señor. Y el juicio del Señor para estos hombres y mujeres es triste. Es que no sé quién eres. No te conozco. Pedro concluye este primer apartado o este segmento con palabras muy importantes. A Pedro no le contaron, Pedro no inventó. Lo que Pedro está diciendo es que todo lo que está hablando es debido a que él y los demás lo hablan porque fueron testigos de todas estas cosas. ¿Recuerdas que cuando empezaron a nombrar a los apóstoles había al menos 3 características? Número 1, haber caminado durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Número 2, haber sido testigo ocular de su resurrección. Y número 3, haber sido elegido directamente por Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, me seréis testigos, todo lo que vieron. ¿Por qué caminaron con Él 3 años? Para que se dieran cuenta de todas las obras y maravillas, y todo lo que hablaren no fuera mentira ni suposición. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los desobedientes. No dice eso. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que obedecen. A los que obedecen. Cuando leía esto yo me ponía a pensar, ¡wow! ¡Qué autoridad! Imagínate delante del concilio, delante de esos hombres rechinando los dientes, queriendo asesinarte y decir estas palabras. Ustedes son los asesinos. El Señor nos ha dado su Espíritu a aquellos que estamos dispuestos a obedecerle. Sin embargo, me ponía a pensar que esta autoridad no era implícita en Pedro. Él era un cobarde. Naturalmente él era un cobarde. Pero los cobardes que se humillan y reconocen sus faltas y están dispuestos a obedecer al Señor, mágicamente decae sobre ellos una gran autoridad. Una autoridad no por rango, pero sí una autoridad por fidelidad. El Señor se complace con los que le obedecen. John Stott
Un teólogo histórico lo traduce de la siguiente manera: la predicación auténtica surge cuando el predicador se mantiene entre dos mundos. Número uno, oyendo con un oído la palabra, las ordenanzas de Dios, y con el otro el clamor del hombre. ¿Para qué? Para obedecer fielmente al primero, mientras sirve con humildad al segundo. Lo que vemos en Pedro es el proceso que tú y yo deberíamos de seguir en nuestra vida constante. Primero, oiga, ¿qué cree que me dijo la hermana? No, hermano. El primer paso es prestar oído, pero no prestar oído al chisme o al vituperio. El primer paso es prestar oído. ¿Qué es lo que dice mi Señor? ¿Qué es lo que dice mi Señor? Eso es lo que hizo Pedro. Punto número 2, a través de esa ordenanza, hablar al pueblo. No lo que creo, no lo que pienso, no lo que considero, no lo que siento, hermanos. No confundamos, no podemos mezclar agua y aceite, no podemos mezclar, es que yo siento o yo pienso. No, hermano, el Señor, lo que dice el Señor, como manda el Señor, como fue escrito. Porque a través de la obediencia nosotros preservamos el evangelio de nuestro Señor. La pregunta en este primer apartado es, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver y mucho. Lo primero que tenemos que entender es que la letra de Dios no es letra muerta ni letra estacionaria. La palabra del Señor es atemporal y por tanto tiene la misma aplicabilidad para los hombres del primer siglo como para nosotros el día de hoy. A través de expresar la verdad, a través de la sujeción, a través de la obediencia, el Señor prueba a los creyentes. ¿Sabes? La primera característica distintiva de un creyente y de un no creyente es sencilla: obediencia y sujeción. Es sencillo, hermano, de verdad es sencillo. Es tan sencillo como, ok, ¿es tu Señor? ¿Estás sujeto? No, hago lo que me place, hago lo que siento, despotrico lo que me sale. Hueles a creyente, te ves como creyente, pero no eres creyente. La primera característica es obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿A los hombres? No, obediencia a Dios. Es por eso que la iglesia debe de vivir no bajo mandamientos expresos, y no me malentiendas. Lo que estoy diciendo no es que hagas caso omiso de los mandatos del Señor, pero de manera continua llega conmigo la gente: pastor, ¿será pecado o no será pecado esto? ¿Podemos hacer esto o no podemos hacer esto? No digo que esté mal, hermano, pero eso hacían los fariseos. E incluso interpretaban la legalidad a su modo para que trajeran nuevas cargas que el Señor nunca impuso. Pero si nosotros nos cuestionamos cuál es la moral es cambiante. Lo que es aprobado depende de cada sociedad. Hay naciones que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y eso es moralmente aceptado. Incluso si tú no lo aceptas, te llevan a la cárcel. Pero los principios de la ética tienen una sola fuente, y esta proviene de Dios. De tal manera que cuando nosotros obedecemos, no solamente es porque aquí hay un mandato que dice. No, hermanos, tenemos que meditar en los principios que el Señor nos ha dejado. Y aun cuando la Biblia no me ordene que debo de hacer ciertas cosas, de manera implícita yo sé que eso no demuestra el amor de Cristo, entonces yo deberé de sujetarme a los principios del Señor y en obediencia omitir todo aquello que sea vergonzoso. Hoy en día, hermanos, estos principios se han ido al caño. Cientos de hombres y mujeres expresan sus peleas en diferentes medios sin darse cuenta que lo único que están haciendo es avergonzar el evangelio de Cristo. Y eso no es correcto. Es por ello que la iglesia debe vivir bajo los principios inmutables de la palabra de Dios,
aunque nunca o no siempre sean explícitos. Obedecer a Dios es seguirle con un corazón que le teme más que a los hombres. Obedecer al Señor es perdonar cuando el mundo exige venganza. Obedecer al Señor y sus principios es hablar verdad donde otros son cobardes y callan. Obedecer al Señor es mantenernos en obediencia y fidelidad donde la presión nos impulsa a ceder y dar marcha atrás. La fidelidad que vemos nosotros en los apóstoles es el elemento mágico para que el evangelio tuviera el avance que tuvo y que sigue teniendo. Yo sé que en ocasiones pensaremos que estamos disminuyendo o que nos estamos quedando solos. Como pastor, me ha pasado por la mente, ¿acaso se están acabando las ovejas que están dispuestas a sujetarse, no a mi voluntad, hermano, no, a la voluntad del Señor? Y la verdad es que este texto me trajo mucha paz, más de la que ya tenía. Porque veo cómo es que este pensamiento ha pasado por otros más. Y entonces caí en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 2, y Pablo, hablando sobre una pregunta de ¿acaso Dios está desechando a su pueblo? ¿Acaso se está extinguiendo el pueblo de Dios? Y cuando digo el pueblo de Dios no es todos los que estamos sentados aquí hoy, no. Estamos hablando de que bajo los ojos de Dios son aquellos que se sujetan. No sé si aquí haya 1 o 4 o 5 o 10 o el 80% sea pueblo de Dios, no lo sé. Pero no estoy hablando de la gente que se reúne. Estoy hablando de que aquellos cuyas intenciones son agradables delante del Señor. ¿Acaso se estarán acabando? Dice Pablo lo siguiente: ¿o no sabéis que dice Elías, o dijo Elías en las Escrituras, cómo es que invocó a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado? Fíjate lo que decía Elías. Cuando los reinos tanto del norte como del sur, todos se habían doblegado ante Baal, donde en aquel tiempo los lugares que eran santos ahora eran templos paganos, donde aquellos que habían sido escogidos como sacerdotes ahora seguían siendo sacerdotes pero de Satanás. Pregunta Elías al Señor: ¿acaso solo yo he quedado y ahora procuran matarme? Pablo recuerda qué fue lo que le contestó Dios a este profeta llamado Elías. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le respondió Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Desde los tiempos de Elías hasta los días de hoy, el elemento distintivo es la obediencia del creyente. La obediencia del creyente es lo que mantiene viva la llama del reino. Y yo sé que en muchas ocasiones vendrá mayormente la ansiedad a nuestras vidas, mayormente los que estamos leyendo el libro que estamos estudiando como iglesia, cuando decimos capítulo número 1, evangelismo, no lo estoy haciendo. Capítulo número 2, ayuno, no lo estoy haciendo. Capítulo número 3, meditación en la palabra del Señor, no lo estoy haciendo. Y probablemente venga un cierto grado de ansiedad y decir: es que no estoy cumpliendo nada. ¿Acaso el Señor realmente está exigiendo demasiado? La respuesta es no, hermanos. Pero lo que sí te puedo decir es que comparado con la eternidad, lo que se nos exige aquí es absolutamente nada, De tal manera que cuando el pueblo obedece en lo pequeño, Dios preservará la obra en lo grande. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que la obediencia
por muy minúscula que parezca, es el canal que Dios ha utilizado para guardar, sostener, preservar, alentar su evangelio. Y no son grandes cosas lo que espera el Señor. Cuando Jesucristo empieza a poner analogías para que sus seguidores comprendieran cómo será el reino de los cielos, hay una que me gusta demasiado. Y dice que el reino de los cielos será muy similar a un amo que tiene que ausentarse y literalmente deja sus riquezas en manos de varios de sus siervos. En diferentes proporciones. Hermano, no es la cantidad, de verdad no es la cantidad. Tal vez no pueda ser el apóstol Pablo, tal vez no te hayan azotado, tal vez no hayas estado en peligro de muerte, pero el Señor deposita en la mano de cada uno de los suyos cierto porcentaje de su riqueza. No es el porcentaje lo que hace importante esa riqueza. La importancia está en la obediencia que tenemos al cuidar, preservar y multiplicar eso que ha depositado en nuestras manos. Lo que nos dice esta parábola es que en aquel día el Señor evaluará a cada uno de los suyos de acuerdo a la ordenanza. Ve y predica el evangelio. Como mayordomos, el Señor ha puesto sobre nosotros como cabeza de hogar a nuestros hijos. ¿Qué cuentas vamos a entregar al final? Fui un papá bien amigo y lo dejé que experimentara y que hiciera. No, hermano, tú no fuiste diseñado para ser compa, tú fuiste diseñado para ser autoridad. Tú haces tu trabajo, lo demás, déjaselo al Señor. Pero todo lo que el Señor puso en tus manos, la vida piadosa y espiritual de tu esposa, la vida en obediencia, ejemplo y sujeción de tus hijos, las finanzas que permitió que estuvieran en tus manos, esa lengua que el Señor te dio y que según las escrituras son como un animal salvaje que es complicado de domar. ¿Cómo utilizaste tu lengua? ¿Cómo utilizaste tus ojos? ¿Cómo administraste a tus hijos? ¿Cómo diste guianza en espiritualidad a tu esposa? Hermano, el Señor regresará a pedir cuentas. El tema no es si te dio un hijo o 20 o 100. El tema es si hiciste en sujeción lo que el Señor pidió que hicieras. Porque el Señor recibirá a los suyos de acuerdo al texto de Mateo 25, no de acuerdo a su capacidad cognitiva, no de acuerdo a su inteligencia, no de acuerdo a todas sus actividades, no. Dice que el Señor recibirá con las siguientes palabras, Mateo 25, 23, con las siguientes palabras: a los que le pertenecen. Bien, bien, buen siervo y fiel. Traducción: bien, buen siervo, obediente. Sobre poco has sido obediente, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo primero que viene a nuestra mente es: como usted no tiene a mis hijos y mi esposa no es como otra. Y hermano, a cada uno del Señor nos dio lo que creo que somos capaces de administrar. Pero en este sentido, si eso no fuese suficiente, llegamos al apartado número 2 que nos da aliento y nos da una respuesta. Es que cuando pensamos que la obra es complicada o que este caminar es complejo, entonces creo que no tenemos las gafas correctas en su lugar. Porque el apartado número 2 nos dice que Dios es quien preserva su obra aún en medio de la oposición. Es Dios, no eres tú, no son tus fortalezas, es Dios. Estos apóstoles, específicamente Pedro, estando ante el concilio, una vez que él hablaba, ¿cuál fue la respuesta?
Los del concilio se levantaron y le dijeron: tienes razón, Pedro, hemos sido malos, vamos a convertir. No. Lo que nos dice en el versículo 23 es que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Lo que podemos destacar de los apóstoles es su obediencia. Ellos procedieron a obedecer sin enojo, sin justificación, sin ningún elemento adverso. Así, a través de la obediencia, la verdad del evangelio siempre confrontará al orgullo humano. Hermano, no esperes, de verdad, no esperes que cuando te adjuntas, cuando caminas con la verdad del evangelio fiel, la respuesta incluso de nuestros familiares vaya a ser un aplauso. No va a ser así. La respuesta siempre será adversidad, adversidad, porque ¿sabes qué es lo que hace el evangelio? El evangelio confronta el orgullo humano. Hermano, no es casualidad, de verdad no es casualidad que cuando confrontas a un hermano, no con tu perspectiva, sino con el evangelio, lo único que va a suceder es que van a rechinar los dientes, van a pisotear el suelo y van a querer asesinarte. No es fortuito, hermano, es que escrito está. Cuando predicas la verdad del evangelio, siempre vendrá confrontación por parte del ser humano, porque confronta la dureza del corazón. Estos hombres que crucificaron a Cristo ahora querían no solamente silenciar a Cristo, ahora querían silenciar a todos y cada uno de aquellos que pronunciaba su nombre. La misma oposición que enfrentó el maestro es la misma oposición que están experimentando los suyos, y será la misma oposición que tendrás tú o estás teniendo si estás caminando en la verdad. Pero delante de tanta oposición, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Damos marcha atrás? No, hermano. Delante de tanta oposición debemos entender que la mano de Dios sigue gobernando los corazones, incluso en muchas ocasiones de aquellos que se traducen como nuestros enemigos. En ese momento lo que comienza a suceder es algo extraordinario. Una persona sensata, no por su inteligencia, sino porque Dios incluso utiliza a los enemigos. Un hombre, de entre ellos, un doctor en la ley llamado Gamaliel, más adelante lo volverás a escuchar por los labios de Pablo. Se levanta siendo fariseo de fariseos, respetado de entre todos los judíos, maestro de la ley y además miembro del Sanedrín. Hace una intervención tentativamente, porque la intervención la hizo Dios. La intervención la hizo Dios. Y comienza a poner sensatez en aquel lugar, diciéndoles: hermanos, parece que tienen corta memoria. Tal vez muchos de ustedes no se acuerdan, pero hace mucho tiempo se levantó un tal Teudas, el cual, diciendo que era alguien, empezó a embaucar a otros más, al grado de que le terminaron siguiendo un promedio de 400. Pero si ustedes recuerdan, cuando Teudas murió, todos los que le obedecían fueron dispersados, ni uno solo quedó. Y después, ¿qué tal? Apareció otro más llamado Judas el Galileo. No me acuerdo cuántos le siguieron, pero eran mucho pueblo, de tal manera que tal vez ni siquiera los podíamos contar. Pero sucedió exactamente lo mismo, murió, y de todos los que le seguían, ni uno solo quedó. Así es que lo que dice Gamaliel en base a esta historicidad es lo siguiente. Así es que, hermanos, apartaos de estos hombres y déjenlos. Si esta obra es de los hombres, entonces se desvanecerá.
Mas si es de Dios, ustedes no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Versículos 38 y 39. Quiero hacer un paréntesis porque usualmente cuando alguien se va molesto de una iglesia utiliza estos textos para decir, vamos a ver, si esa iglesia reduce el número o se acaba, es porque no venía de Dios. Hermano, a veces es digno de risa nuestra ignorancia y nuestra falta de lectura de las Escrituras. Es que en ningún momento está hablando de un lugar en específico. Lo que se está refiriendo el texto es que hay una obra verdadera y que se basa en un hombre, en un Dios, que ciertamente hay la probabilidad de que en algún momento yo muera. A eso fuimos llamados todos. Hay una alta probabilidad de que en algún momento esta iglesia ya no tenga ni un solo miembro. Hay una alta probabilidad. Pero eso no se traduce en que la obra de Dios haya fracasado en modo alguna. Cuando nosotros vemos el campo del trigo totalmente seco, totalmente muerto, podemos pensar, este campo ya fracasó. No, hermano, lo que no podemos ver es que la semilla del trigo en ocasiones tiene que morir para que imperceptiblemente la semilla comience a germinar en otros lados. Somos tan soberbios que pensamos de, sí, malvado pastor, ya verán cómo le va. No me importa, hermano, no me importa de verdad, porque yo tengo claridad que no se trata acerca de mí. Si se tratara de cerca de mí me preocuparía, pero esta obra le pertenece al Señor. Si el día de mañana termina tentativamente ante los ojos de Dios, yo sabré que el Señor hará lo necesario para que cada una de esas semillitas que tentativamente ha muerto vaya a otro lugar y germine, porque la obra no me pertenece a mí, la obra le pertenece al Señor. No es a mí a quien van a adorar al final de los días. Tú y yo adoraremos juntos a nuestro Señor, y es en base a Él quien extendemos el reino, no en base al nombre de una iglesia, no en base al nombre de un hombre, no en base al nombre de un youtuber. No, hermano, tengamos sensatez en ese sentido. Lo que nos dice el texto no es lo que se argumenta por parte de otras personas. Lo que nos dice el texto es que Dios puede usar incluso a quienes no le pertenecen, usar los escenarios contrarios más adversos para proteger a los suyos. Porque lo que llevan esos obreros es la obra de Dios, no la obra del hombre. Lo que vemos en esta escena no solamente es la prudencia humana, sino la soberanía activa del Dios que defiende a la iglesia. Lo mismo que había ocurrido en la cárcel cuando el ángel abre las puertas, ahora ocurre en el tribunal. Dios interviene poderosa y soberanamente para impedir que su evangelio a través de los suyos sea quebrantado. La oposición humana estaba siendo fuerte, pero la providencia divina es mayor. El Señor no evitó la hostilidad y no la va a evitar en tu vida, pero lo que sí está haciendo es que a través de su providencia usa los medios para confirmar que su obra no depende del poder de los hombres, sino depende de su pensamiento y su propósito eterno. John Stott escribió lo siguiente: la historia nos muestra que los poderes que intentan sofocar a la iglesia terminan siempre fortaleciendo su testimonio. Ningún martillo puede romper el yunque de la verdad divina. Lo que sucedió no solamente con Stott, sino con Pedro, es que ambos comprendieron que esta verdad está detrás de una obra y no de la fuerza humana, pues la fuerza humana jamás podrá detener el evangelio. No lo pudo hacer Stalin, no lo pudo hacer Hitler, no lo pudo haber sido Mussolini.
¿Crees que tú, pequeño hereje, vas a poder contra la voluntad de Dios? No lo creo. La ira de los hombres se convierte en el escenario donde la soberanía de Dios brilla con mayor fuerza. ¿Qué aplicación puede tener esto para nosotros hoy en día? Mucha, hermano, demasiada aplicación. ¿Acaso no hemos experimentado algunos de nosotros cuando viene la adversidad, cuando viene el vituperio? Y en ocasiones viene el temor de, ¿acaso realmente todo esto logrará destruir? No, hermano, tenemos que comprender que el mismo Dios que preservó la iglesia del primer siglo es el mismo Dios que la ha preservado a lo largo de los siglos y es el mismo Dios que la preservará hasta el final de los tiempos, aún a través de la oposición. Pero el Señor a través de esto demanda fidelidad al Evangelio, aunque ya no sea popular. La historia y la Escritura coinciden en un punto: la oposición nunca ha podido detener la obra de Dios. Así es que cuando la iglesia enfrenta crítica, desprecio, persecución, vituperio, hermano, no debe temer, sino confiar en el Señor. El mismo Dios que usó a Gamaliel puede usar a cualquiera. ¿Acaso no hizo hablar una burra? El Señor es soberano. Por tanto, no somos sostenidos por la fuerza de nuestra fe, sino por la fidelidad de aquel que prometió edificar a su iglesia. Jesucristo diría: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Si Él lo dijo, es porque será. Así es que, último apartado, es Dios quien preserva su obra. Pero además, viene una segunda característica distintiva para los suyos. Y es que Dios preserva su obra otorgando gozo. Pastor, ahora sí se voló la barda. ¿Está usted tonto o no comprende que el vituperio, la tribulación, la división, etcétera, etcétera, trae dolor en el corazón? No, hermano, yo no estoy diciendo que no traiga dolor momentáneo en nuestro corazón, y es válido. La realidad es que a veces queremos traer más cargas de las que el Señor ha dejado escritas. Oh, si alguien se muere en su familia, usted no debe de llorar. ¿Acaso no es cristiano? Bueno, díganme dónde dice que soy de piedra. Hermano, es que delante de las aflicciones no estamos limitados a sentir como seres humanos, pero al mismo tiempo lo que nos dice las Escrituras a través de este último texto es que aún en medio de la desesperanza, cuando empiezas a ver el cumplimiento de lo que escrito está, no puede haber otra cosa en tu pensamiento sino gozo. Es curioso porque estás chillando y al mismo tiempo estás alegre. La gente no sabe si estás riendo o te estás llorando. Bueno, hermano, a veces son ambas a la vez. A veces puedes estar totalmente lleno de lágrimas y al mismo tiempo recordar que lo que escrito está es un gozo, porque punto a punto se están cumpliendo en tu vida las marcas de Jesucristo, las marcas del crucificado. Pensaríamos que una vez que habló Gamaliel lo escucharon, y sí fue así, pero esto no desvaneció el castigo. Dice que aunque estuvieron de acuerdo con el versículo 40, llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, los volvieron a intimidar para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aunque los apóstoles se libraron de la muerte, no se libraron de los golpes. Hermano, las Escrituras nos dicen que ese dolor fue real, que las señas evidentes del castigo físico eran perceptibles. La humillación pública que sufrieron no pudo haber sido oculta, pero en medio de todo esto que humanamente
es vergonzoso, ellos estaban gozando en su corazón. Dice el versículo 41, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es claro que el sufrimiento no se pudo haber detenido, pero tampoco fue detenida la obra de Dios. Pero este sufrimiento, que delante de los ojos de los hombres probablemente pudo haber sido: ándenle, ya tienen su merecido, ven cómo si van a ser destruidos, ven cómo si les está cayendo la ira de Dios, ven cómo si son malosos. Delante de los ojos humanos, estos hombres estaban teniendo su merecido. Pero esos hombres, conociendo las Escrituras y conociendo el consejo de su maestro, no podían hacer otra cosa más que gozarse en medio de la humillación, en medio del vituperio, porque esto era la confirmación que les había sido dada años atrás. La persecución no apagó su fe, la persecución los purificó. Los azotes no debilitaron su testimonio, los azotes los fortalecieron. La prueba, en lugar de silenciarlos, los llevó a proclamar con mayor valentía el evangelio de Jesucristo. Hermano, preocúpate si eres creyente y eres de esos que son muy tranquilos y nada ha pasado. Puedes estar en medio de tus familiares que son de otra doctrina o de otro pensamiento. Tus hijos pueden ser partícipes de las prácticas del mundo. Es más, ya les estás confeccionando su traje de calaverita. Preocúpate, hermano, si puedes pasar sin ser reconocido en medio de la suciedad, porque entonces eres parte de la sociedad. Preocúpate cuando no tienes complicaciones en medio de los mundanos, porque hay una alta probabilidad que seas uno más de ellos. El evangelio verdadero, sí o sí, traerá oposición. Y cuando llegue, hermano, recuerda que el Señor lo dejó claro. Es muestra de que vas caminando. Hay una película que fue basada en un texto literario llamado El Quijote. Mientras la película tiene una escena, el libro no la tiene, pero esta escena es muy peculiar. La película, que fue dirigida por Oswald, si no mal recuerdo su apellido, es muy peculiar. Dice que va el Quijote de la Mancha montado en su corcel. Y detrás de él, mientras pasan en medio de los molinos de viento, los gigantes que eran sus enemigos, dice que detrás, la película empieza a mostrar cómo detrás viene Sancho Panza. Realmente tenía panza. Y viene montado en un borrico. Y mientras vienen pasando por aquel pueblo, al frente va el Quijote, gallardo, esbelto, con autoridad. Pero detrás viene Sancho y los perros ladrándole. Y él tratando de defenderse. ¡Déjenme joder! Hay un momento en la escena de la película donde el Quijote detiene su caballo y voltea y le grita: ¡Sancho! ¡Deja que los perros ladren! Es señal de que vamos avanzando. Hermano, preocúpate cuando nada pase cuando predicas el evangelio.
Preocúpate cuando tu vida no sea causante de distinción en este mundo. Preocúpate cuando no venga la burla y el vituperio, porque probablemente estás estático. El versículo 42 resume que en vez de callarse, los apóstoles procedieron a estar todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y no cesaban de predicar a Jesucristo. La Escritura no nos dice que lo comenzaron a hacer con queja, sino con gozo, en la obediencia y en la perseverancia en la misión. ¿Qué producía este gozo? ¿Las circunstancias? No, hermano, las circunstancias eran malas. Había enemigos, habían crecido en gran número. Pero este gozo provenía de una convicción de que Cristo es digno de todo sufrimiento. ¿Te das cuenta por qué digo que nuestra vida seguía en base a la soberbia? La cultura actual dice que hay un menosprecio del ser humano, que la autoestima es baja en nuestros hijos y en nuestros familiares. No, hermano, si algo ha crecido en esta nuestra etapa es el egocentrismo. Porque ahora todo se trata acerca de mí, todo se trata acerca de lo que yo quiero, se trata acerca de lo que yo pienso, de lo que yo considero. Y el mundo debe de rendirse para que yo sea satisfecho. Hermano, ¿no se has encontrado dentro de uno de estos soberbios del mundo? Pues todo esto se trata acerca del Evangelio, se trata de Jesucristo y no de ninguno de nosotros. Juan Calvino, hablando acerca de este mismo texto, diría: cuando los fieles sufren por causa del Evangelio, no es señal de abandono por parte de Dios, sino realmente de su adopción. ¿Sí escuchaste bien? Cuando los fieles sufren a causa del Evangelio, no es señal de abandono por parte de Dios, sino de adopción, porque el Padre disciplina a los hijos que ama y los cuenta dignos de participar en los mismos padecimientos de Cristo. ¿Qué diferencia hay entre tú y un apóstol? Ninguna, hermano. No eran superdotados, no tenían 6 brazos ni 4 ojos. Eran hombres que habían sido transformados a través del Espíritu de Dios. Por tanto, su alegría residía en la conciencia de pertenecer a Cristo, y por cuanto pertenecían a Cristo, serían partícipes de las mismas ofensas, de las mismas agresiones, del mismo vituperio. Llegando al final de esta predicación, podemos identificar algunas cosas, hermano, a manera de conclusiones. La primera de ellas creo que es un gran alivio en el corazón. Si tú y yo realmente podemos salir convencidos el día de hoy de que la iglesia que fue preservada por el Señor es la misma que es preservada el día de hoy y será preservada hasta el día en que Cristo regrese y complete su obra. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Primero los Corintios 15:58 nos da ánimo y nos dice: estad firmes y además constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué puedo estar en gozo y por qué puedo estar constante y por qué me llaman a estar firme? Continúa diciendo Pablo a los Corintios: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor jamás será en vano. Así es que, hermano, yo no sé cómo esté tu corazón, pero no puedes descansar en las circunstancias humanas.
No te estoy diciendo que no puedes tener momentos difíciles, todos los hemos tenido. Pero si algo la iglesia fue permanecer, perseverar, unánimes en obediencia. Lo más sencillo para un acechador será encontrarte solo, desprotegido. No te apartes del cuerpo de Cristo. No sucumbas ante la desobediencia. Pero sobre todo, gózate en el Señor, sabiendo que Él es quien sustenta la obra y que por tanto ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor permanezca con nosotros.